Esos temas del Imperio Romano, de la conquista, la llegada de los romanos a la península, la van a ver más tarde con Silvana. Sin embargo, les voy dando algunos datitos que son muy importantes, que seguramente Silvana va a volver sobre ellos el día martes. Eh, Uno de ellos tiene que ver con la llegada de los romanos. Imagínense acá, desde acá, en la expansión del imperio hasta la zona de la península ibérica, ¿sí? Que por península ibérica entendemos a lo que actualmente comprende tanto a Portugal como a España. Lo digo porque a veces todas estas cuestiones parecen una tontera, pero a veces a la hora del examen, no sé si será por nervios o porque se confunden algunas de estas nociones que son básicas, ¿sí? Y recordemos que lo que es geografía lingüística, eso sí, para que lo anoten si quieren, geografía lingüística es sumamente importante. Por el otro lado, otro de los ejes o desde los focos desde los cuales miramos la historia de la lengua, tiene que ver con esto, ¿no? De la visión histórica sobre la lengua y como historia, decía esta mañana Silvana, la comprensión de que desde una visión marxista de la historia, que la historia se hace a partir de lucha de clases. Entonces, si no hay luchas, todo se mantiene estático. Si hay luchas, hay conflictos, evoluciona y se arma o se presenta un dinamismo, tanto en una sociedad como en el caso de la lengua, como factor humano o herramienta humana, que está eh, no está más bien atravesada por lo que es la cultura y una sociedad. Eh, bueno, la llegada de este pueblo se produce en 179 a.C., pero ya tenemos una serie de pueblos que habitan en la península ibérica, o sea, esto también lo van a ver más adelante, pero el poblamiento de la península ibérica lleva miles de años, no es un proceso que se da con un solo pueblo inmediatamente, sino que tenemos a los vascos, por ejemplo, en el 12.000 a.C., estos registros están desde la última glaciación, así que aproximadamente desde el 12.000 a.C. hay vestigios de poblaciones ahí, luego los íberos, luego los celtas, fenicios, griegos, eh, romanos, ¿sí? Cartagineses, me voy a decir, etcétera. Sigo sumando pueblos y no vamos a terminar más. Bien. Bueno, acá ustedes van a notar la de latín culto y latín vulgar. Nosotros generalmente desde la cátedra cambiamos estas palabras por una cuestión de aspecto, ¿no? Porque culto, lo de culto, ¿no? Siempre se asocia a la alta cultura, a ese, digamos, a esa lengua que prácticamente es laboratorio, ¿sí? No al habla cotidiana o mundana. A ver, no creo que Horacio en alguna de sus orgías haya utilizado la verborragia la innovación, digamos, en su léxico, o el léxico elevado, perdón, que utilizaba la poesía, o Ovidio, o no sé, César, bueno, posteriormente, la vulgar también, por el aspecto o el matiz que tiene la noción de vulgar, es que por ahí le llamamos latín hablado, ¿sí? Que básicamente lo de latín hablado es como que transitaría todo, o sea, qué sé yo, las legiones romanas, o sea, ¿cómo se comunicaban? ¿Con qué latín? ¿Era el mismo latín el que llevaban los soldados y las legiones a luchar contra, no sé, contra los romanos? El mismo latín que utilizaba Ovidio, por ejemplo. Entonces es como que tenemos un latín literario, por así decirlo, a veces vamos a ver como latín literario, latín oficial, latín del imperio, de distintas maneras vamos a llamar, que es el latín de Virgilio, Horacio, Ovidio, Augusto, César. Y el latín vulgar vendría a ser en realidad el hablado, el latín del pueblo, ¿sí? Casi como vox populi, y la voz del pueblo. Bien, datos a tener en cuenta, que esto, yo he dicho que no me quiero detener en estos puntos porque lo van a ver más que nada con Silvana, o sea, acá vamos a ver más que nada algunas de las diferencias entre un latín y el otro latín, para que los vayan teniendo en cuenta. Pero, datos importantes, muy relevantes, la caída del Imperio Romano, ¿sí? Eh, Acá dice la caída del Imperio Romano, pero tenemos dos caídas, ¿o no?
del Imperio Romano. ¿Qué marcan esas dos caídas? ¿Nada? ¿Qué marca la primera caída? ¿La caída del Imperio Romano de qué? O sea, ¿por qué aparece en este esquema? De hecho, está incompleto porque es caída del Imperio Romano de uno de los dos lados. O De sea, el Imperio Romano Occidente. ya tiene. Ahí está, el Occidente y el Oriente, exactamente. Entonces, es la caída del Imperio Romano de Occidente. 476, después de Cristo. Esa fecha es muy relevante también para lo que va a ser a nivel lingüístico. Y que estamos hablando del siglo V, final del V. Y después tenemos la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Que se produce en el 1453. ¿Qué es lo que marca esas dos caídas, o esa caída, digamos, del imperio, primero de Occidente y luego de Oriente? La famosa, que ustedes lo deben haber visto hasta en la historia del arte, la famosa Edad Media, ¿sí? Vamos a dejar de lado eso. Yo dije esto era como para ir rápido. A veces nos referimos a esto de latín literario, latín escrito, como dije recién, latín vulgar, latín hablado, como para darle un aspecto diferente, ¿sí? Al matiz que puede tener lo de vulgar en la actualidad. Eh, Comentario al margen. Ustedes van a notar en la bibliografía, por ejemplo, está Rafael Lapesa, ya después lo voy a subir al libro, si quieren, donde se menciona algunas cuestiones asociadas a la Romania. Entonces se plantea cuáles son las diferencias entre la Romania oriental y la occidental, qué es la Romania, y también hay alusiones a esto, del latín clásico, latín hablado. Por otro lado, esto, si quieren tomar nota, la diferencia entre lo que es un sistema y un diasistema también es relevante para esto que se va a plantear acá. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los estructuralistas se veía que la lengua era un sistema, era casi como, no sé, una cuadrícula que había que llenar con eh, con diferentes elementos y que esa cuadrícula era el sistema? Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en ciertos puntos? ¿Qué pasa cuando yo, como lingüista, no tengo las herramientas, no tengo las fuentes, no tengo pruebas de algo, de ese sistema? ¿Qué pasa si yo tengo casillas, si soy estructuralista, no tuviera casillas que me están faltando? Porque, ya sea porque justamente, como dije recién, no tengo las fuentes, no tengo las pruebas, no tengo las pistas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es lo que diferencia un sistema de un diasistema. Esa definición está en Alarcos-Llorach, por si les interesa. A ver, vamos a admitir. Ahí está, a Inés. ¿Qué tal, Inés? Es lo que diferencia a un sistema de un diasistema. El sistema se puede presentar cuando hay muchas pruebas, muchas pistas, la descripción de la lengua se puede hacer de manera más precisa, ¿sí? ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, en el caso del latín escrito, como hemos dicho, o latín clásico, como también se lo conoce, latín culto si quieren, etc. Es una lengua de la que existen muchos vestigios. ¿Por qué? Justamente por ser escrito. Acuérdense del precepto latino de scripta manen verba volant. Scripta manen verba volant. ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir? Los escritos se mantienen, pero las palabras vuelan. Entonces, en esa época, imagínense Virgilio, Horacio, incluso, no sé, ahí, a ver, Catulo, Plauto, no sé, puedo sacar textos de toda esa época, digamos, un poco antes y un poco después también.
Tengo textos de Julio César, ¿sí? De Cicerón, por ejemplo. Entonces, eso conforma, permite a los lingüistas poder establecer un sistema muy bien armado y saber precisamente, o con mucha precisión, mejor dicho, cómo funcionaba cada pieza de ese sistema. Pero, ¿qué sucede cuando yo no tengo las pruebas, no tengo las fuentes que me permitan a mí poder llegar a una conclusión de ese tipo? Ahí surge la noción de lo que sería un diasistema. El diasistema es una reconstrucción hipotética de ese sistema. Es lo que sucede con, por ejemplo, la lengua hipotética del indoeuropeo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del indoeuropeo que lo mencioné en algún momento? ¿Por qué es una lengua, por qué es un diasistema y no un sistema? Porque a través de las comparaciones, a través de los estudios, digamos, que se realizaron en el siglo XIX y luego también se continuaron en el XX, se establece cuál sería la forma lingüística de la que partieron las lenguas. A tal punto, ya sea, por ejemplo, un lexema determinado como en castellano, lobo, y a ver, en inglés, wolf, en realidad provienen de la misma forma lingüística. O como yo les puse otro ejemplo, el de black, bleak en inglés y flamma, provienen de la misma forma, pero esa reconstrucción que se va realizando a medida que se va yendo hacia tiempos y momentos históricos donde no hay registros escritos, se vuelve cada vez más vago. Y entonces son reconstrucciones hipotéticas. Eso es un diasistema. ¿Estamos bien? Ahora bien, yo había mencionado esto de la caída del Imperio Romano. La caída no es, si bien se fija una fecha precisa, ¿no? Es un proceso que lleva siglos, no es algo que se da de un día para otro. Pensemos en que, y así como estoy mencionando esto de los procesos que se dan poco a poco, que no es algo que se da inmediatamente, lo mismo pasa con la lengua. No es que de golpe surgió el orden palatal de la nada. El orden palatal surgió porque hubo algo antes. El artículo en castellano surge porque hay algo antes. Y hay también una necesidad, pero no es algo que se va a dar de un día para otro. Si nos vamos a otro fenómeno lingüístico, también como no sé, la pérdida de la F inicial de lexemas latinos, de palabras latinas, que en otras lenguas persisten, ¿no? Como figlio, fillo, filio, fil, en otras lenguas, ¿no? Como catalán, italiano, gallego, portugués y francés, y en el castellano hace hijo, ¿no? O sea, ese fenómeno no es algo que se da de un día para otro. De la misma manera, los cambios históricos son, como históricos, son acciones que llevan un tiempo, son procesos que no se dan de un día para otro. Entonces, lo de la caída del imperio, esto ya lo dije que lo van a ver más que nada con Silvana, pero es muy importante marcarlo ahora. Del mismo modo tienen que ver, o sea, la relación entre la historia y la lengua, ¿no? Como un proceso. Es algo que dura un tiempo. Entonces, el imperio se va debilitando, ¿no? Ustedes van a ver que incluso lo que es la capital del imperio va a ir fluctuando, va a ir cambiando, no va a ser la misma capital en un primer momento. O sea, de hecho, en un primer momento no hay división, o sea, en un primer momento hay un solo imperio romano, luego se divide el occidente del oriente, y la capital va a ir cambiando de lugar. Y luego se produce, digamos, ¿qué cosa? El debilitamiento de ese imperio,
tenemos que recordar que hay muchas culturas en, en tensión, muchas sociedades en tensión, y eso termina provocando esa famosa caída. Ahora bien, del siglo III al siglo V se considera lo que es el latín hablado, ¿sí? Con ese latín hablado, y que imagínense que es el latín que debían llevar los soldados, las legiones romanas al imperio, que es tal vez el lenguaje, es la lengua con la que se comunicaban las personas en la vida cotidiana, o que por lo menos con la que se comunicaban para, eh, digamos, para el día a día, ¿sí? Ahora bien, en esa etapa es casi como un momento más oscuro para la lengua. ¿Por qué? Porque teníamos el imperio con una gran producción textual, que en muchos de los casos sirve para fundamentar y apuntalar ese imperio, ¿sí? No por nada Cicerón escribe lo que escribe, no por nada Julio César escribió lo que escribió, ni Virgilio. Y recordemos también, si recuerdan de latín, van a darse cuenta de esa negación a querer publicar, ¿no? Que según la historiografía clásica decía que Virgilio era muy perfeccionista, pero en realidad los nuevos estudios arrojan ideas de que podría haber sido asesinado, y porque él no quería publicar, dado que sabía que era una propaganda al imperio. ¿Bien? Entonces, el valor de la palabra en ese caso es fuertísimo, ¿no? Bien. Del siglo III al siglo V casi no tengo producciones escritas. O sea, ¿dónde y cómo van a ser los lingüistas? Esto yo lo comenté al pasar en clase, no sé si lo recuerdan. ¿De dónde van a sacar las pistas para poder estudiar, analizar el sistema del lenguaje, perdón, del latín hablado? Bueno, lo van a sacar de textos que no son quizás los más elevados, porque no los hay prácticamente, no quedan registros. Entonces van a ir a todo lo que sería una tipología textual marginal. Y cuando digo marginal me estoy refiriendo literalmente a los márgenes. Van a ir a lo que serían, por ejemplo, apéndices, que ahí voy a mostrar un ejemplo que salía en el PowerPoint que hizo Silvana, sale uno. Van a ir a los apéndices, van a ir a las anotaciones a los márgenes, ¿sí? De hecho, las anotaciones a los márgenes son importantísimas para los estudios lingüísticos de este periodo, a los epitafios de las tumbas, incluso a alguna anotación hecha en, por ejemplo, alguna panadería, algún comercio, listas de productos que hubieran podido hacerse en algún lugar, ¿sí? Que son textos que no parecen realmente importantes a nivel literario. Y quizá desde cierta lingüística que busca ir al canon, ¿no? Como si ustedes piensan en los ejemplos que coloca la Real Academia Española, por ejemplo, o en los casos que utilizaba Kowalski, siempre son ejemplos literarios, ¿no? Siempre del canon. O sea, pero nunca aparecen ejemplos de la verdulera de la esquina dice de tal manera, o en el negocio de venta de ropa, no sé, en la salada, está este ejemplo. Directamente se apela al canon. O sea, bueno, entonces ese tipo de literatura de lingüística es la que no ve nada interesante en esto. Sin embargo, para la lingüística histórica es muy relevante. Entonces, a ver, bueno, acá se hace da una explicación, ¿no?, de lo que yo acabo de mencionar. No me quiero detener en esta parte del latín escrito. Quizá un poco acá lo de latín vulgar, latín hablado, que dice que es un idioma vivo, en constante evolución, mientras que el latín clásico solo se mantenía en la misma literatura y en la administración como lenguaje escrito y culto para facilitar la comunicación entre las provincias
o provincias romanas. La variante de latín hablado difiere notablemente del estilo literario y del latín clásico en su pronunciación, vocabulario y gramática. Algunos rasgos del latín hablado no aparecieron hasta la época tardía del Imperio Romano, aunque parece que muchos de sus rasgos son sorprendentemente tempranos. Bueno, lo que sucede acá es que hay un cambio, no solamente a nivel social, político y cultural, sino que son cambios que van a incidir sobre la lengua muy fuertemente. Ya voy a mencionar algunos, ¿no? Como por ejemplo lo de las vocales, ¿no? El tema del vocalismo es muy importante para esta época. La tendencia antiática de uno y la tendencia hacia el diptongo de la otra, ya podemos colocarlos como dos de los puntos más sobresalientes de esta, digamos que diferencian a estas dos lenguas, ¿bien? Lo que sería un latín clásico de un latín del siglo III al V, que ya prácticamente está dejando de ser latín, o ha dejado de ser latín. Bien, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien y todo? Uf, bueno, porque aparentemente se está grabando, así que sería una buena si se llega a salir con sonido. Acá aparece, yo les dije recién lo del el diasistema, ¿no? Y este es esta es una de las pruebas del diasistema, el famoso Appendix Probi, que yo lo mencioné en clase, que es el apéndice de Probo. Este señor Probo lo que hizo fue escribir todos los errores que estaban en un texto, en los textos, ¿no? Entonces, mencionaba casi como no sé, un regulador, un normador, ¿no? O alguien que realizaba un tipo de comentario crítico y colocaba todas las palabras que supuestamente, en algunos casos se ha demostrado que no, supuestamente estaban mal dichas. ¿Sí? ¿Y por qué digo supuestamente? Porque esto también le hizo a los distintos grupos de lingüistas pensar que hasta Probo se equivoca con las correcciones, por ende, en la época en la que escribe Probo, estas correcciones, esos usos ya estaban totalmente olvidados. O que en el habla cotidiana no se daban. Y ahí aparecen varios, como por ejemplo, de los que más me acuerdo son, por ejemplo, oculum non oclu. O sea, oculum, que en latín ustedes se acuerdan que era oculum. Non oclu. O sea, significa que ya en la época de Probo no aparecía oculum, sino que ya la forma se había incluso acortado por una caída. ¿Se acuerdan que esto fue alguno de los fenómenos que mencionamos la vez pasada? Por ejemplo, caída de la marca de caso, porque ya no existen los casos. Caída de la vocal postónica, ¿sí? Que es la U. Entonces, oculum pasa a ser oclu, conformando ahí un grupo consonántico que también va a dar pie a nuevos cambios o a cambios a futuro. Bien, entonces, ese era uno de los más famosos. Voy a seguir porque acá aparece algunos de los datos, ¿no? Como que yo les había mencionado. Dice que es un palimpsesto añadido a Instituta Artium. Ya les voy a decir algo en relación a esta pronunciación. Obra escrita entre los siglos III o IV por el gramático Marco Valerio Probo. El texto sobrevive únicamente en un manuscrito del siglo VII u VIII. En el pasado se atribuyó a Probo, pero hoy en día se descarta su autoría. El apéndice, igual el nombre ya quedó, como que es el apéndice, contiene una lista de errores comunes en el latín escrito de su tiempo. Esto es lo que yo les mencionaba. Entre estos errores se pueden observar tendencias de la gramática y pronunciación del vernáculo contemporáneo encaminado a convertirse en los varios idiomas romances. A ver, pequeña pausa. ¿Qué será eso de vernáculo contemporáneo? ¿Qué es una lengua vernácula? ¿Por qué vernáculo?
Imagínense el latín en toda su extensión, ¿no? Que iba desde la península ibérica hasta la zona de la Dalmacia, ¿sí? Imagínense que abarca desde el Mar Negro, desde las costas del Mar Negro hasta las costas de la península, estamos hablando de Lisboa, ¿sí? De Portugal, todo lo que es Galicia, es una gran extensión de tierra. Imagínense la cantidad de pueblos que estaban ahí. Imagínense la cantidad de pronunciaciones, de mestizajes, tanto étnicos como culturales y obviamente lingüísticos. Entonces, por vernáculo es justamente una lengua, una pronunciación, un dialecto. En este caso comienza como dialecto, ¿no? Porque ustedes saben que hay una diferencia entre lo que es una lengua, la lengua estándar. Para llegar a ser lengua estándar hay varios pasos, ¿no? ¿Eso lo saben o no? ¿Lo manejan o no? ¿Cuál es la diferencia entre un dialecto y una lengua, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre, La lengua es el no sé, sistema y el dialecto es propio de una comunidad. bien, bueno, es propio de O sea, una el dialecto comunidad? sería Pero no parte de solamente, la lengua que es el sistema. Algo. No sé si se entiende. bueno, y a ver, por ejemplo, y pongo otra más. ¿Y una jerga? O, a ver, o el pidgin, por ejemplo. ¿Esa lo manejan? La lengua tiene que Después tener también una español. gramática. Gracias, eso es, la gramática. Exactamente. Y Para una ser literatura constituida una escrita. lengua, exacto, como lengua, hay varios pasos. Uno es que tiene que ser lengua oficial. O sea, tiene que ser la forma de comunicación de la administración de un estado, de una región, que es la comunicación oficial. Por otro lado, tiene que tener literatura. Si no, ¿por qué el mío Cid? Y fíjense en mi pronunciación, mío Cid va a establecerse como la obra, digamos, castellana por excelencia. Y porque es la necesidad también de manifestar que tiene literatura y eso también lo justifica que el español sea una lengua, que el castellano, perdón, en ese momento. Entonces, lengua oficial tiene que ser la lengua también con la que se imparte educación, sea cual sea el sistema educativo imperante, es la lengua literaria, o sea, tiene que tener literatura, mejor dicho, tiene que tener diccionario y por ende, asociado a ello, tiene que tener una gramática. Eso es lo que va a ser relevante. No quiero, yo dije que no me quería extender tanto, pero eso es lo que va a ser relevante con la creación de la gramática de Nebrija en 1492. ¿Sí? La publicación de la gramática, de la primera gramática castellana, porque es la que instaura el castellano como una lengua. Entonces, imagínense el latín, vuelvo a esto, utilizado en toda esa región, ¿no? En una región que va desde la Dalmacia, imagínense el Mar Negro, imagínense las costas de Rumania, hasta Portugal. Si sacan la cuenta van a encontrar que son aproximadamente 13 lenguas romances, pasando por, a ver, algunas de ellas, gallego, portugués, español, catalán, sardo, cerdeño, italiano, provenzal, francés, rumano, algo me está faltando por ahí, bueno. Entonces, el Appendix Provi, vuelvo al apéndice, contiene una lista de errores comunes en el latín escrito de su tiempo. Entre estos errores se pueden observar tendencias de la gramática y pronunciación del vernáculo contemporáneo encaminado a convertirse en varios de los idiomas romances. O sea, cuando habla de contemporáneo, habla del contemporáneo al apéndice, no a nosotros. ¿Sí? Después, bueno, acá aparecen algunos ejemplos, no me voy a detener en eso, después les voy a pasar el PowerPoint si quieren. Algunos de los pequeños errores que tiene el apéndice, ¿no? La corrección passing, non passi, o sea, passing, no passi.
o numquam, non numqua. Le dice al lector que la palabra se debe escribir con una M al final, y el hecho de que este error era un error común sugiere que la M no representaba ya ningún sonido. ¿Bien? O sea, estos errores son importantísimos porque les van ayudando también a los lingüistas para saber cómo se pronunciaba en la época. O sea, justamente cuando el que hizo el apéndice dice no se debe decir así, significa, como dato para nosotros, que sí se decía así. Era la forma cotidiana en la que se manifestaba el lenguaje en ese momento. Estamos hablando del siglo III al IV. ¿Sí? ¿Continuamos? Bien. Bueno, acá tiene algunos de los ejemplos. No sé si se alcanza a ver o hago un poco de zoom. Después, como les dije, se los voy a pasar, pero el primero, bueno, speculum, non speculum, masculus, non masculus, vetulus. Ah, esa es interesante. ¿Qué significaba vetulus en latín? ¿Se acuerdan? Ay, Emilia mandó lo de la definición. Ahí acabo de ver el mensaje. Perdón. A ver. Bien. Voy a correr la pantalla para poder ver mejor. Vernáculo, de latín, vernaculus. Nacido en la casa de uno. Significa propio o el lugar del país de nacimiento de uno, nativo. Claro. Sí, está bien, perfecto. Wikipedia para esas cosas sirve. ¿Sí? Bien, bien, bien. Claro, es que por eso, justamente el hecho de que el latín, por ejemplo, en la zona de Castilla, se haya mestizado, por así decirlo, o haya tenido influencia de lenguas que estaban en contacto ahí en la lengua de Castilla y de pueblos diferentes de los que podrían haberse cruzado en la zona de la Galia, por ejemplo, hace que el latín vaya evolucionando de un lado y de otro, y de manera diferente. Entonces, en la zona de la Galia se va a convertir en el francés posterior, mientras que en la zona de Castilla, con la influencia celtíbera y de la euskera que no podemos minimizar, se va a ir dando esas particularidades y que van a terminar en la evolución de dos lenguas totalmente distintas. Si bien están emparentadas, son distintas, son lenguas distintas. Sí, pregunté lo de vernáculo por eso, justamente, pero después seguí nomás. Bien, entonces. Bueno, acá entramos a lo que me interesaba. Ya nomás cortábamos, no se preocupen, no les voy a quitar mucho tiempo. Y como les dije, la clase como es virtual va a ser mucho más breve. Si no, suerte para ustedes. Latín hablado y latín escrito. ¿Sí? Acá está casi puesto de manera inversa. Si ustedes miran el título, está latín escrito y el latín hablado, y en la parte inferior están invertidos. ¿Sí? Bueno, latín hablado, y acá Silvana ha hecho algunas marcas que son importantes, como por ejemplo, que se sustituye al término de vulgar, que ya lo mencioné. ¿Por qué? Por el matiz justamente con el que consideramos a la palabra vulgar hoy en día, ¿no? Una persona vulgar no es una persona que sea del pueblo. Del mismo modo pasa fíjense, con la palabra ordinario, como si ser común fuera ser, y acá voy a jugar con esa otra palabra, ser vulgar, ¿no? Luego se homologa el término proto-romance. Justamente, ustedes van a notar que a veces se la llama, en algunas bibliografías la van a encontrar como proto-romance. ¿Por qué proto-romance? Porque es la lengua que está, digamos, funcionando como puente o como punto de contacto entre dos lenguas que son el latín y el romance. Y si no, también se la conoce como latín hablado, latín vulgar, latín del siglo III al V. Hay bibliografías que lo mencionan de distintas maneras. Fíjense en esos dos últimos puntos.
dice que es innovador con alternancias de variación, ¿no? Con alternancias, mejor dicho, la alternancia y la variación es lo mismo, o sea que si ustedes lo manifiestan en algún examen, tengan tranquilidad en ese sentido. El concepto de alternancia y de variación termina siendo lo mismo, ¿sí? Entonces es innovador, eso prestenle mucha atención. Y luego que tiene un carácter analítico. ¿Qué significa analítico? Bueno, justamente si miran el cuadro posterior, van a notar, o mejor dicho, la columna posterior, cuando habla del latín escrito, el latín escrito dice que es lineal, conservador, fijo, disociado del latín hablado. Pero después dice que tiene un carácter sintético. Entonces, el latín hablado es innovador, justamente por el dinamismo de las sociedades, mientras que el latín escrito es más conservador. Lo mismo que sucede en las sociedades, ¿no? O sea, los círculos que mantienen al escrito por encima de todas las cosas suelen ser instituciones, pensando en instituciones, ¿no? Más arraigadas en lo conservador, ¿no? Por esa visión de que vuelvo al precepto latino de scripta manet verba volant. ¿Sí? Disculpe, no me voy tanto del tema. Seguimos. El carácter sintético, o sea, yo tengo, el latín hablado va a ser de carácter analítico, y en oposición al latín hablado tenemos a su antecesor, el latín escrito, o el latín literario, que va a tener un carácter sintético. Ustedes acuérdense, por ejemplo, a ver, del primer verso de la Eneida, ¿se acuerdan? ¿O no? Canta, algo así. El primer verso, ajá, arma virum huecano. Qué grande Miriam, ¿se acuerda? Sí, exactamente. Arma virum huecano. Ahora bien, y que ojo, lo pronuncié mal porque tendría que haberme detenido más en la musicalidad del latín escrito. Ahora bien, o del latín clásico. Esa frase, al ser traducida, arma virumque cano, ¿cómo se traduce? Canto a las armas y al varón. Claro, exactamente. Canto a las armas y al varón. Es una frase más extensa. Ustedes van a notar que aparecen unas preposiciones ahí que no estaban en latín. Van a aparecer, bueno, las dos cosas más importantes que van a aparecer ahí, que no existían en latín clásico, era el artículo. O sea, ustedes ahí tienen el artículo. ¿Ven? Es una categoría y ese tema, yo les diría, si están anotando, no sé, pónganle resaltador o lo que sea, porque es la formación y la constitución del artículo. ¿Sí? Es el surgimiento del artículo, y eso es un tema muy importante. Porque en latín no existía el artículo, y entonces va a haber una necesidad comunicativa por la cual la masa hablante va a necesitar que surja el artículo y ahí va a estar. ¿Sí? Artículo más el sustantivo. Hay una serie de procesos sobre los cuales no me voy a detener, pero entre ellas está, por ejemplo, la pérdida de los casos. O sea, al perderse los casos y las declinaciones, va a haber una necesidad de la masa hablante de poder señalar, de indicar. Y en ese caso van a apuntarle a la creación del artículo. ¿Vamos bien? Se nota ahí entonces el ejemplo de lo que es lo sintético de lo analítico. Si ustedes comparan, por ejemplo, con algún verso del Miocid, ustedes podrán recordar tal vez, por ejemplo, a ver, el Miocid que, no sé, tengo alguna frase, no me acuerdo en este momento muy puntual porque no lo tengo acá y si saco la pantalla me va a generar problemas. El Miocid que de sus fillas fabló. O sea, sí o sí va el artículo, sí o sí es una frase mucho más extensa que lo que podría haber sido si esa frase hubiera sido escrita en latín. ¿Bien? Seguimos con algunas de las diferencias y ya no más terminamos. Así que, paciencia. Latín clásico, latín hablado. Latín clásico.
o latín escrito. Miren esto, el acento tiene un ritmo cuantitativo musical basado en la duración de las vocales. ¿Qué significa esto? Ritmo cuantitativo musical basado en la duración de las vocales. ¿Eran largas y breves? Bien, y eso es lo que viene después justamente. Distinción de las vocales por la cantidad, largas y breves. Entonces yo les pregunto, ¿cuántas vocales tienen el latín? Creo que eran Sí. 9. 9. ¿9 o 10? Bueno, es muy simple. 9 Si porque tienen largas y breves, 9 porque la A no cambia. Quedan 5. en realidad, a ver, tenemos 10. El latín clásico tiene 10. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Porque tengo 5 breves y 5 largas. O sea, A, E, I, O, U y A, E, I, O, U. Esta diferencia en otras lenguas se sigue manteniendo. O sea, de hecho, hay lenguas donde la cantidad es relevante. Por ejemplo, en inglés, sheep y sheep. O sea, sheep, barco, y sheep, oveja. Si mal no me equivoco. Y disculpen mi fonética, pero lo que me interesa a mí es que le presten atención a la duración. En el caso del latín, esa diferencia también era relevante. Por ejemplo, no era que solus. Pensemos en lo que después va a ser, por ejemplo, sol y suelo. ¿Sí? O sea, ¿por qué sol no diptonga y por qué suelo terminó diptongando? Bueno, entonces, en latín tengo 10 vocales. Pero, ¿qué va a suceder? En un primer momento se va a simplificar en el latín de hablado, fíjense acá, latín hablado, se va a ir simplificando y primero van a quedar 9 vocales en un primer momento. Porque justamente, como mencionaron, creo que fue Grace, la A va a ser la que primero se va a resolver. ¿Sí? Y entonces va a quedar una sola A y todas las otras con sus variantes, ¿no? Largas y leves. Pero ¿qué va a suceder? En ese mismo momento se va a defonologizar la cantidad y se fonologiza el timbre. O sea, se le va a prestar atención y va a ser relevante la noción de que si es abierta o es cerrada. ¿Bien? Sobre este tema ya vamos a volver más adelante porque es un tema que a veces cuesta irlo interpretando y que es muy relevante para la evolución de la lengua. Entonces, pasan primero a ser 9 y luego van a pasar a ser 7. ¿Bien? En el latín hablado. Entonces yo tengo en el latín clásico son 10 vocales. En el latín hablado tengo primero 9 y luego 7. ¿Estamos bien? Ustedes pueden notar en el segundo ítem de la segunda columna que dice que la cantidad se determinó al rasgo de la abertura. O sea, es justamente lo que acabo de mencionar. Que el rasgo de la cantidad deja de ser relevante, deja de ser pertinente, y sí va a ser pertinente la apertura. Si son abiertas o si son cerradas. Luego, en el caso del latín clásico tenemos un sistema consonántico con pocos fonemas y la existencia de geminadas. O sea, ¿cuáles son las geminadas? Por ejemplo, ustedes notan, a ver, lo voy a escribir en el chat, la palabra canna o passus. ¿Sí? Bueno, la primera era canna, no sé por qué salió. Bien, entonces, ¿qué pasa con canna? Que usted, incluso fíjense la pronunciación, ¿se acuerdan? Canna, canna. Hay un alargamiento, o sea, es una consonante más otra consonante y se alarga, ¿sí? Pero el castellano, o sea, posteriormente, mejor dicho, en este caso el latín hablado y luego el castellano, van a seguir siendo más sintéticos, o sea, en ese sentido. O sea, van a
van a desaparecer muchas de estas geminadas. Y van a aparecer más fonemas. Además, otros órdenes, ¿sí? Va a aparecer otro orden. ¿Ustedes, cuáles serían los órdenes que manejaba el latín? ¿Se acuerdan de los órdenes, no? Yo tengo el orden labial, el dental, velar, velar. Bien. Esos tres nada más tenían el latín. Hay uno que está faltando, no sé si lo notan. Si ustedes se ponen a pensar en el aparato fonador, tengo labial, dental y velar, y justamente estaba faltando. Valeria creo que es la que estaba Sí. opinando. sí. Ah, bien, es que no la alcanzo a ver. Perfecto, buenísimo. Bueno, el oído no me falla tanto. Es el orden palatal. El orden palatal Palatal. surge en el latín hablado. ¿Sí? Entonces ahí comienza el gutural y el velar es lo mismo. De hecho, en inglés se habla de velar. ¿Sí? Velar. Les dice. Listo. Nosotros, generalmente en bibliografía más española, se utiliza más gutural, pero es lo mismo, exactamente. Entonces, aparecen los procesos de palatalización que ustedes en el Power lo van a ver ahí con negrita. Porque eso de los procesos, no lo dije, pero lo que es proceso de palatalización es uno de los temazos de la cátedra. Es uno de los temas más complejos y más largos de la cátedra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, buenísimo. Igual, como dije, espero que quede grabada porque si no, me muero después de tanto rabiar con esto. Entonces, latín clásico, latín hablado. Latín clásico. Ahí aparecen algunas de las cuestiones que yo ya las había mencionado, características de ese latín clásico. El uso de las 5 declinaciones para adjetivos, sustantivos, pronombres. Bueno, ¿qué pasa en el latín hablado? La pérdida de esas declinaciones, de esos casos. En castellano solo hay una clase de palabra que mantiene el caso como característica, como categoría morfológica. ¿Cuál? El pronombre personal, exactamente. El yo me mí conmigo, ¿no? O sea, fueron con yo al centro. Fueron, compraron a yo un auto. Bueno, ojalá me compraron de la declinación y los casos. Por causa de la cantidad, solo queda el caso acusativo. Eso es relevante también, porque cuando hagan evolución de palabras, siempre se parte del acusativo. ¿Sí? Seguimos. Modificaciones en el sistema pronominal. ¿Qué pasa con el sistema pronominal? Bueno, entre ellas, fíjense, la de ixi cobra mucha importancia. Claro, recordemos esto, el latín era sintético. El latín hablado ya va a comenzar a necesitar, digamos, de mayor deixis, o sea, el hecho de que se caigan de que desaparezcan los casos, va a hacer que se requiera señalar, o sea, identificar de otra manera los referentes, o sea, para que se sepa exactamente a qué referente se refiere en una conversación. Y en este caso van a tomar las formas demostrativas que se van a usar con mayor frecuencia. De hecho, también pueden notarlo en el sistema pronominal, que hay una persona que no existía en latín y que sí se va a comenzar a constituir, y que va a surgir en esta época. ¿Cuál? La tercera persona, y está en relación con el artículo, ¿sí? Porque ille, en latín, ille, illa, illud, no eran pronombres personales, para empezar. Eran pronombres, pero de otro tipo. ¿Qué tipo de pronombre? Si se acuerdan de latín, lo sacan. Ille. ¿Demostrativo? Ille. ¿Demostrativo? Sí, demostrativo, exactamente. Y encima era el demostrativo que indicaba un referente alejado, que en castellano va a ser sustituido ya por el aquel.
aquella, aquello. ¿Sí? Entonces, ese ile, ila, ilud es el que se va a constituir como la tercera persona. Y de ahí va a surgir, como dice acá, el artículo. Y tercer punto, no menos importante, las modificaciones en el sistema verbal con el verbo habeo. Desaparece la voz pasiva, el verbo habeo evoluciona en el sistema verbal por la creación de nuevas perífrasis. O sea, el verbo habeo es otro de los grandes temas de la cátedra. ¿Sí? Y el del artículo, el surgimiento del artículo también. O sea, a nivel de evolución, ya les dije anteriormente, procesos de palatalización, lo de vocalismo obviamente está también en relación con esto y también es importante. El surgimiento del artículo y la modificación del sistema pronominal. Y verbo habeo. El verbo habeo es tan relevante que incluso va a dar origen al futuro romance, el futuro famoso de cantaré. Porque cantaré, creo que ya lo habían mencionado, es cantare más e. Entonces, cantaré. Lo dije así muy rápidamente, es para detenerme más, pero no quiero dar toda una clase sobre eso. De hecho, sería matarla. Seguimos. ¿Vamos bien? Bueno, a ver. En el latín clásico, el orden de las palabras imbricado tiene tendencia al hipérbaton. Esto es muy característico del latín. Sí, me imaginaba porque yo les comenté, ¿se acuerdan que el verbo habere, el verbo habeo es tema de Mercedes de tesis? Así que sí, es un tema, y Silvana también lo ha trabajado muchísimo, tiene varios trabajos sobre eso. Así que es un tema denso. Bien. Rápidamente, el orden de las palabras imbricado. Tendencia al hipérbaton, dice justamente acá, y ya nomás terminamos porque estoy viendo que la hora se está por pasar. ¿Qué pasaba en latín? Justamente, como la desinencia de las palabras le permitía reconocer y le daba accesibilidad al referente, le daba más accesibilidad, no había problema en que yo estableciera un hipérbaton. ¿Sí? De hecho, creo que ese es uno de los conflictos que existen a la hora de traducir. ¿Se acuerdan de las traducciones, ya sea de, no sé, de algún fragmento de Catulo, de Marcial, o posteriormente de Cicerón, no sé, de Virgilio, de Ovidio, o sea, de Horacio? O sea, el problema estaba en, no, se nos complica mucho justamente por el hipérbaton. Mientras que en el latín hablado, ¿qué se va a dar? Y hay un orden de palabras lineal, menos extenso y más abierto. Esto es lo que pueden notar también en relación al inglés. Por ejemplo, el inglés con el castellano. En el caso del inglés es más lineal todavía. O sea, en el inglés la posición, la sintaxis es más importante, en ese sentido, es más importante desde el punto de vista de interpretación de los enunciados que en el castellano. Yo en el castellano puedo jugar más con las formas, mientras que en inglés no tanto. ¿Sí? A ver, ¿qué otra? A ver que sea acá interesante. Bueno, el uso de la conjunción quod con valor condicional sí. El uso de quod con valor comparativo, consecutivo final. Creación de locuciones. Esto sí es interesante. Creación de locuciones conjuntivas de preposición más pronombre. Post quod, ante quod. ¿Sí? Etcétera, dice. Justamente las preposiciones van a cobrar un valor muy importante. Recordemos que se han caído los casos de declinaciones. Entonces, las preposiciones comienzan a ser usadas con mayor frecuencia. Bueno. Acá ya me voy a los TikTok, yo creo que acá voy a parar porque si no
se va a extender mucho más. Yo dije 45 minutos, como mucho, llevó 55 y no vamos a terminar más. ¿Sí? Lo que nos quedaban son esas 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 diapositivas. ¿Qué tienen que ver? Bueno, una con lo de la cantidad que ya he mencionado. Y esto de vocalismo lo vamos, yo le voy a decir a Silvana, es para detenernos toda una clase y verlo detenidamente. He sido lo más sintético posible, he tratado, está bien, no he dado muchos ejemplos ahora, cosa que sí me gusta, pero por una cuestión de tiempo. Lo que a mí me interesaba es que esto quedara por lo menos registrado y que les pueda servir digamos, para poder continuar las clases. Bien, ¿alguna pregunta?